que vamos a hablar es del Dios de reformas. Porque acabamos de celebrar la reforma protestante, acabamos de hablar de reformas, pero si tú vas a la Biblia, la reforma no es más que el acercarse a Dios. Hay gente que dice, necesitamos una nueva reforma, necesitamos que la gente de nuevo entre en una nueva reforma. ¿Qué sería una nueva reforma? Una nueva reforma sería acercarnos a Dios. Por eso acá nosotros queremos cada vez que nos reunamos hablar de cosas como esta, porque creemos que las personas de la manera en que viven no agradan a Dios. Así como una infracción del tránsito te convierte en alguien digno de una multa delante de un juez, un solo pecado, una sola equivocación delante de Dios te convierte en alguien cuyo salario es la muerte. La paga de su salario es la muerte. Por eso, basado en eso, tenemos que estudiar profundamente a Dios para cuando nos acerquemos a Dios se produzcan reformas en nuestras vidas. ¿Qué significa reformas en nuestra vida? Transformaciones, cambios, cosas que hay que dejar atrás y cosas que hay que comenzar a vivir. ¿Basadas en quién? En Jesús. Basada en Dios. Y hoy queremos hablar de alguien que su vida se basó en esto. Ya ustedes vieron la lectura devocional. Dice, bueno, el rey Josías que empezó a reinar a la edad de 8 años, imagínense ustedes, 8 años, pero dice, hizo lo bueno delante de Dios. Y a Josías se le conoce en la Biblia como un reformador, alguien que encontró que su vida iba de una manera y cada vez se alejaba más de Dios, se acercó a Dios y Dios hizo un cambio, una transformación en su vida, que él tomó otro rumbo. Pero no fue solamente él, sino que la reforma de Josías fue tan grande, fue tan hermosa, fue de tanta bendición, que este hombre o este niño no solamente se reformó él, no solamente fue reformado él, sino que fue reformado todo el pueblo junto con él. Y todos regresaron a Dios. Por un momento te quiero mostrar un escenario diferente al que nosotros vivimos. Imagínate una ciudad donde todos los hoteles, en vez de vivir con drogas, prostitución, negocios turbios, secuestros y cosas, todo está en función de la gloria de Dios. Que el domingo todos estos lugares se llenen de personas agradeciendo a Dios. Ese es un escenario que nunca el mundo ha podido ver. Pero es un escenario que es posible. Ha habido épocas en la historia donde eso ha sido posible. Por ejemplo, alguien llamado Carlos Wesley fue una pieza clave en un avivamiento de Dios, donde se convirtieron muchas personas. Spurgeon. Y así sucesivamente en la historia han habido avivamientos. Y la única fórmula del avivamiento es acercarnos a Dios. Ahora, el avivamiento es algo que comienza, ¿sabes dónde? En el corazón de las personas. Porque para acercarnos a Dios no necesitamos construir más iglesias. No necesitamos ponernos unos vestidos blancos y parecer unos beatos. No necesitamos aislarnos del mundo. Lo único que necesitamos es empezar a entrar en la reforma de Dios. Empezar a cambiar nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Rendirnos al Espíritu de Dios. Rendirnos a Jesús para que Él nos transforme. Eso es lo que nosotros necesitamos para entrar en reforma. Por eso la enseñanza en esta tarde es esta. El encuentro con Dios siempre trae reformas radicales a nuestras vidas. Siempre. El encuentro con Dios siempre trae reformas radicales a nuestra vida. Y quiero invitarte a que vayas rapidito
a Segunda de Crónicas, por favor, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y quiero retomar un poco de lo que hemos leído. Porque si el encuentro con Dios siempre trae reformas radicales, siendo sincero, hace rato que no vemos a Dios. Hace rato. Hace rato que estamos adorando, estamos orando y estamos haciendo cosas que no nos están acercando a Dios. Porque hemos desarrollado una capacidad de vivir de una forma y adorar a Dios de otra. Y eso, la verdad, que no va a hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, no hay manera de que las puedas soportar. No hay manera en que te puedas fortalecer. Porque tu confianza no está en Dios. Vamos a ver en esta tarde 3 claves en tiempo de reforma. La primera clave, la búsqueda de Dios. Lo primero que te propongo para entrar en una reforma es buscar a Dios. Mira qué interesante. Vamos a ir a versículo 1 del capítulo 34. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. No sé si por un momento te has dado cuenta de lo que esto significa. El pueblo estaba tan perdido que no había rey para dirigirlo. Hubo que traer a un niño de 8 años. Un niño de 8 años para que dirigiera un reinado. Por el simple hecho de que su descendencia era la de los reyes de Israel. Y yo me pregunto, ¿qué es capaz de hacer un niño de 8 años? Bueno, muchas veces nosotros olvidamos las capacidades que tienen nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen la capacidad de captar todo lo que hacemos. Cuando nosotros nos ponemos enojados en los hogares, cuando nosotros nos ponemos peleones y cuando hacemos cosas incorrectas, nuestros hijos lo están captando. Cuando nosotros abandonamos a nuestros hijos, el 60% de los niños de la población de los Estados Unidos está abandonada. No es que está fuera del hogar, no es que está acompañada de los padres, es que los padres no los están criando. Tienen niñeras electrónicas. No es Elon Musk que creó un robot. No, es YouTube, es Facebook, es Instagram, es Twitter, Instagram es X, ¿no? Es como se llama ahora. ¿Qué cosa es X? ¿Cómo es? Twitter es X. Bueno, eso es lo que está criando a los niños en los Estados Unidos. Los videojuegos crían a los niños en los Estados Unidos. Los niños están abandonados, pero los niños están captando todos los mensajes que se les está dando. Y acá estamos en presencia de un niño de 8 años. Un niño de 8 años que metió a un pueblo en reformas. Claro, sabemos que hay personas por detrás de ese niño aconsejándolo y llevándolo al camino de Dios. Lo interesante acá es que según la Escritura, hasta ese momento, el pueblo había cambiado a Dios por ídolos. Y piensa por un momento, lo último que sé de la historia del pueblo de Dios es que había salido de Egipto de forma milagrosa. Habían cruzado el Mar Rojo. Habían conquistado Jericó y se cayeron los muros. Oiga, ustedes saben lo que son los muros de Jericó. Le quiero decir que no eran muros como estos. Le quiero decir que el ancho de un muro de los de Jericó era más o menos el salón este. Y se desmoronaron. La altura que tenían esos muros era impresionante. La nube de polvo que tiene que haber levantado eso ahogaba a personas a cientos de metros. Pero todo ocurrió de forma milagrosa. O sea, si alguien tenía
motivos para agradecer a Dios y para caminar en Dios era Israel. Y comenzó a pasar el tiempo, y según pasaba el tiempo, la gente se iba apartando de Dios de tal manera que a la altura del capítulo 34 de Segunda de Crónicas, encontramos que el pueblo, en vez de adorar a Dios, está adorando ídolos. Tienen estatuas, tienen imágenes, tienen altares, tienen todo lo que exactamente Dios dijo que no hicieran. ¿No te parece eso un poco personal? ¿No te parece que muchas veces hacemos cosas que Dios dijo que no hiciéramos? Porque somos especialistas en hacer exactamente lo que Dios dice que no hagamos. Pero después, cuando vienen las consecuencias, nos afectan y nos sentimos mal. Pero es que Dios te dijo que no lo hicieras. Bueno, todo eso puede cambiar. Todo eso puede ser diferente. Y Josías, a la edad de 8 años, lo entendió. ¿Sabes que su reforma fue tan fuerte que a la edad de 18 años se enfrentó a los sacerdotes, que eran instituciones religiosas de su pueblo, que tenían ídolos, y le derribó los altares y los mandó a matar por la idolatría? ¿Has pensado en eso? El nivel de compromiso que tenía esta persona con Dios. ¿Tú te imaginas la infancia de Josías? Sin internet, no sé cómo pudo sobrevivir sin Facebook. Porque últimamente la gente nada más vive en Facebook. Si bostezan, se tira una foto de Facebook. Que me compré la blusa nueva. Y yo me entero porque está en Facebook. Que si me peleo con alguien le quiero decir algo, pero se lo digo por Facebook. Y otras redes, Facebook se ha convertido, las redes se han convertido en esa compañera murmuradora que todos deseábamos, que se mete en la vida de todo el mundo, que quiere saberlo todo. En eso se ha convertido las redes. Pero imagínate a este niño a la edad de 8 años haciendo estas reformas. ¿En qué se apoyó esta persona para lograr esto? Porque hay veces decimos, bueno, yo quisiera cambiar. Yo quisiera hacerlo diferente, pero ¿en qué me puedo apoyar? Bueno, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver un par de cosas. Vamos a ir al versículo 3 y 4. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas por encima, despedazó también las imágenes de acera. O sea, fue una reforma tremenda. Destruyó, quemó los huesos de los sacerdotes. Lo mismo hizo con la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí y otros lugares asociados. Y cuando hubo derribado todos los altares, las imágenes, y había quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos, volvió a Jerusalén. Y a los 18 años de su reinado ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Se encontró con la palabra de Dios. Josías buscó a Dios desde su juventud. Josías eliminó los ídolos y los lugares de culto pagano. Eliminó la idolatría y restauró el culto a Dios. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas hoy en día son un ídolo en tu vida y en mi vida? ¿Te has puesto a pensar a qué le damos realmente nuestro culto? ¿Sabes lo que es un culto? Mira, muchas veces estamos aquí y no estamos dando adoración. ¿Sabes por qué? Porque adoración es más que nuestra presencia en este lugar. Para nosotros poder adorar algo, tenemos que invertir tiempo, tenemos que darnos, ocuparnos. Y muchas veces la única ocupación y el único tiempo que tenemos para Dios es el tiempo en que estamos acá. Y saliendo de aquí, volvemos a nuestra vida anterior,
a las viejas costumbres idólatras, a las viejas costumbres pecaminosas, a lo mismo que hacemos siempre, que al final lo único que está haciendo es condenándonos continuamente delante de Dios. Olvídate de lo que la gente piense, eso no es el problema. Aquí lo que es importante es lo que piensa Dios. ¿Y qué piensa Dios de tu vida y de mi vida? ¿Qué piensa Dios de la manera en que nosotros estamos viviendo desde nuestra juventud? Tenemos el valor para eliminar ídolos y lugares de culto pagano que tenemos muchas veces. Miren, hay mucha gente que el televisor es un altar, porque ahí es donde gasta su mayor tiempo. Hay mucha gente que en vez de adorar a Dios, está tratando de que Dios lo adore a él. Y piensa que la iglesia se trata de un Dios viejito, solito, que tiene necesidad de que nosotros le demos la gloria. Y no es así. Quienes estamos necesitados de la gloria de Dios somos nosotros. Que nos estamos poniendo viejitos y feitos somos nosotros. Porque Dios no cambia. Dios es espíritu. Dios es Dios. Y todo lo que nosotros tenemos y somos es por la gloria de Dios. Y eso tenemos que entender para poder comprender lo que este muchacho de 8 años hizo. Fíjense, a los 12 años salió a destruir todo lo que podía evitar que él se encontrara con Dios. Todo. Hoy en día, las iglesias funcionan como si fueran centros de misericordia humana. Oh, no digas nada porque la gente se va. Oh, no hagas esto porque la gente se enoja. Oh, no. La palabra tiene que ser predicada como tiene que ser. Porque la gente tiene que acabar de entender que encontrarse con Dios es un privilegio, que Dios no necesita de ti, que Dios está en su trono, que toda la gloria es de Dios, quieras tú o no quieras. Que no importa que tú creas que Dios existe o no existe. Que eso no cambia la realidad de que Dios es Dios. Eso no lo cambia. Y que además que Dios ha prometido en su palabra en Filipenses que todas rodillas se doblará delante de Él. Si nosotros queremos vivir para su gloria, si queremos entender lo que es la espiritualidad, porque mira, muchas veces no entendemos lo que significa la espiritualidad y creemos que la espiritualidad está basada en rituales, en apariencias, en formas. No, eso no está basado en eso. A mí lo que más me gusta es que yo lo que veo en Facebook, muchas veces no reconozco a la gente que se reúne aquí. Porque veo cosas en Facebook que no son iguales que las que yo vivo aquí. Me parece que son dos personas con dos personalidades. Y digo, no entiendo cómo es esto. Voy a un centro de trabajo y escucho hablar de una persona y digo, no lo conozco. Pero lo conozco hace más de 10 años en este lugar. Pero lo que se habla es como si no fuera esa persona. Entonces digo, ¿será que tenemos como 2 o 3 personalidades? Tenemos una personalidad para salir con los amigos, tenemos una personalidad para ir a la iglesia, una personalidad para ir al trabajo, una personalidad para vivir en la casa. Es que eso, ¿cómo alguien que me ayude? Una persona que tiene tantas personalidades, ¿cómo es que se debería llamar en términos médicos? ¿Lo dijeron ustedes? Hay veces pienso que pasa eso. Estoy por preguntar cuando me encuentre con las personas, decir, ¿quién eres tú? ¿Tú eres de Facebook? ¿Tú eres del trabajo? ¿Tú eres el de tu barrio? ¿Tú eres el de la iglesia? ¿O quién eres tú? Bueno, eso no nos va a llevar a una reforma. Eso nos va a alejar de la presencia de Dios. Una reforma nos va a llevar a adoptar la voluntad de Dios como la manera en que nosotros debemos vivir. Eso es espiritualidad. Mucha gente piensa y dice, ay, yo no quiero orar en la iglesia porque no me sé esas palabras rebuscadas. No. La espiritualidad no tiene que ver con palabras rebuscadas. La espiritualidad tiene que ver con oración. Tiene que ver con devoción. Tiene que ver con obediencia. Con esas cosas tiene que ver la espiritualidad. Esas son las cosas que nosotros necesitamos
para realmente ser espirituales. Hay otra clave que te quiero compartir y es el descubrimiento de la ley. Vamos a leer un poquitico ahí, del 14 al 21. Dice el versículo 14, rapidito, 34, Segunda de Crónicas, 14 al 21. Vamos a ir al versículo 15. Dice, y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y dijo Hilcías el libro a Safán. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les has encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Pero fíjense esto, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Estas son las cosas que a mí digo, wow, qué increíble. Por años hemos tenido la Biblia y seguimos viviendo de la misma manera. Algunos nos hemos criado oyendo la Biblia y seguimos viviendo de la misma manera. Y esta persona le leyeron la Biblia, la ley de Dios, probablemente Deuteronomio, probablemente. ¿Y sabes qué hizo? Rasgó sus vestidos. Rasgar sus vestidos era que rompió la parte de arriba de sus vestidos. Y era una señal de duelo. Era porque estaba diciendo, oh, he pecado contra Dios, lo he hecho mal contra Dios. Se rompió las vestiduras. Se sintió mal, se sintió triste. Muchas veces los cristianos no saben ni por qué debemos leer la Biblia. Piensan que es el libro que Dios nos ha dado para fastidiarnos. Algunos me dicen, es que a mí no me gusta leer, vete al infierno. ¿Qué te puedo decir? Si aquí hay que leer la palabra de Dios, porque es lo que te va a enseñar de Dios. Porque si te guías por alguien, un ciego te va a llevar al infierno. Tú necesitas aprender de Dios. Hace años tuve un profesor llamado John McDowell. Te voy a leer 5 razones que dijo él en una clase de por qué tenemos que leer la Biblia. Él dijo, porque necesitas ver quién es Dios y cuánto te ama. Por eso tú necesitas leer la Biblia. Necesitas comprender que la muerte de Jesús es lo más importante que va a pasar en tu vida. Necesitas conocer la verdad de Dios y honrarle y agradarle a la manera que Él quiere. Necesitas adquirir una mentalidad de Dios que guiará nuestros pensamientos y acciones. Esto fue para mí muy duro, porque yo durante 20 años o más he conocido cristianos o personas que dicen que son cristianas, pero no tienen la mentalidad de Dios. No se quieren perdonar, no quieren obedecer a Dios, no quieren vivir para su gloria, se dan la oportunidad de criticar y de juzgar a los demás, cuando la Biblia es el libro que nos enseña, que nos juzga, es la espada de doble filo, la que penetra y nos parte y nos enseña cómo debemos vivir para Dios. Además, cambia nuestra mentalidad. ¿Tú quieres saber si nosotros tenemos la mentalidad de Dios? Eso rapidito tú te das cuenta. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas te afectan? Porque mientras las cosas no te afectan, todo está bien y tú pareces un ángel volando. Pero cuando las cosas te afectan, es cuando tu mentalidad verdadera sale. Porque dice la Biblia que el que logre refrenar la lengua, ¿qué es lo que hace? Tiene una religión verdadera. Porque la lengua prende un fuego. Dice la Biblia que es necesario que nosotros vivamos de una manera que representemos a Jesús. Entonces, muchas veces no tenemos la mentalidad de Dios, porque tenemos una disposición para decirle amén a las doctrinas, para decir me gustan las alabanzas, para decir yo estoy en la iglesia, pero cuando las cosas me afectan, mi reacción no es conforme a los principios cristianos. Entonces, no tengo una mentalidad de Dios. Y necesitamos una mentalidad de Dios. Otra cosa que dijo McDowell, dijo, necesitas vivir con valentía.
y ser cristiano en un mundo que es oscuro, que es secular y que odia a Dios. Porque déjame decirte una noticia, cada vez que vives de una manera que ofende a Dios, lo único que estás haciendo es odiando a Dios. Estás apoyando a los que odian a Dios. Estás apoyando a los que desprecian a Dios. Esa es la verdad. Pero necesitamos una reforma. Pero para una reforma, primero necesitamos una verdadera espiritualidad, que parte de una relación con Dios real. Y segundo, un acercamiento a la Biblia, un acercamiento a la palabra. Pregúntate en esta semana, ¿cuántos versículos de la Biblia leíste? ¿Cuántos pasajes, historias de la Biblia leíste? ¿Cuántas veces leíste la Biblia o ocupó tiempo tuyo? Porque tuviste tiempo a lo mejor para ir al trabajo. ¿Dónde está Josué? ¿No está por aquí? Tuviste tiempo para ir a la escuela. Tuviste tiempo con tu familia. Pero la pregunta es, ¿tienes tiempo para la Biblia? Hay que tener un tiempo para la Biblia también. Porque si no tienes un tiempo para la Biblia y no te acercas a Dios a través de la Escritura, nunca va a haber obediencia, nunca va a vivir para su gloria. El libro de la ley fue encontrado. Su obediencia llevó a la restauración del pacto con Dios. Arrepentimiento y perdón fueron las consecuencias de haber encontrado el libro de la ley en tiempo de Josías. Necesitamos urgentemente encontrarnos con la Biblia para que arrepentimiento y perdón sean producidos en nuestro corazón. Lo tercero y último que te quiero explicar en esta tarde, porque estamos viendo tres claves en tiempo de reforma. La tercera y última clave, Jesús es el gran reformador de nuestras vidas. Hoy en día, nuestro mejor ejemplo y mayor no es Josías. Hoy en día, nuestro mejor y mayor ejemplo tampoco es el pastor. Tampoco son los padres. No podemos justificarnos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Jesús. Porque mucha gente dice, no, pero yo lo hago porque he visto a otros cristianos que lo hacen. Yo vivo de esta manera porque hay cristianos que hacen esto y aquello. Esa no es ninguna excusa. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús, que es el único que representa realmente a Dios. La imagen visible de Dios. Si nosotros necesitamos un reformador, ese es Jesús. Jesús es nuestro gran reformador. Mira, hay paralelos entre Josías y Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús es superior. Mira, un paralelo. Josías como tipo de Cristo, ambos son reyes justos que buscan restaurar la adoración verdadera. Josías rompió todos los altares y Jesús dijo, el Padre anda buscando verdaderos adoradores. ¿Que adoren en qué? En espíritu y en verdad. Ambos eliminaron la idolatría. Porque Josías rompió los altares y los ídolos y asesinó a aquellos sacerdotes. Pero Jesús restauró el verdadero culto a Dios. Ambos fueron ungidos por Dios para liberar y para ser líderes. Ambos restauraron el pacto, pero Jesús nos dio un nuevo pacto. Y dice Jesús, un mejor y buen pacto. Y por último, ambos purificaron el templo. Así como Josías purificó el templo para adorar a Dios, el Espíritu Santo hoy está purificando nuestro cuerpo y nuestra vida, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Jesús tenemos al mejor reformador que nosotros podemos conocer. Lo que te quiero pedir hoy es que ores a Dios, para que el Espíritu de Dios traiga reformas a tu vida, para que el Espíritu de Dios traiga un nuevo comienzo. Porque mira, te voy a decir algo. La reforma protestante que hemos celebrado tanto es un reflejo del carácter reformador de Jesús.